Ok. Entonces, lo último que vimos el día de ayer fue, bueno, llegamos nosotros, hacemos, hacemos todo el desarrollo y eventualmente llegamos a esto de acá, ¿verdad? Y nuestra conclusión es que pues existe una analogía entre movimiento rectilíneo, ¿verdad? Uniforme y rotación con aceleración angular constante. Ok, nosotros vimos que llegamos exactamente a las mismas fórmulas, solo que ahora con el apellido angular, ¿verdad? Velocidad angular, aceleración angular, posición o desplazamiento angular. Y son las mismas, ¿verdad? Yo les dije, bueno, pero tiene que haber algún tipo de comparación entre ellos, ¿verdad? Porque al final, digamos, yo tengo una regla. Que hay una regla que está girando con respecto a este punto, ¿verdad? O sea, está haciendo un giro en esta dirección. Que yo sé que la regla tiene un omega zeta. Pero puede que yo no quiera estudiar la regla como un todo. Digamos, podría ser que yo quiero estudiar una mosca que está parada en la regla. Ahí, en ese punto. Entonces la mosca se mueve sin deslizarse en la regla, ¿verdad? Solo por decir así. Puse el ejemplo de una mosca porque creo que es un poquito más fácil de ver, aunque usualmente lo digo de otra forma. Entonces la pregunta es que yo me pregunto es, si yo quiero saber cuánto es la velocidad, por ejemplo, que tiene la mosca, ¿cómo comparo yo la velocidad de la mosca con la velocidad angular de la regla? Recuerden que la mosca, al estar parada en la regla, entonces va a moverse con la regla y la mosca haría un movimiento en forma, si yo tuviera buen pulso, de círculo, ¿verdad? Te haría un movimiento circular. Nosotros ya vimos un tipo de movimiento circular, ¿verdad? Movimiento circular con aceleración constante. Entonces, asumamos que fuera un movimiento con aceleración constante, ¿verdad? Y yo les preguntara, ¿cuánto es la velocidad que lleva la mosca? ¿Cómo comparo? No es lo mismo decir cuánto es la velocidad, disculpe. No, gracias. No es lo mismo decir la velocidad, velocidad rectilínea o lineal, como le quieran llamar, a decir velocidad angular. Entonces, ¿cómo encuentro yo esa velocidad? ¿O qué relación tiene esa velocidad que tiene la mosca por estar parada acá con esta de acá? ¿Tendrá la misma velocidad la mosca si va parada más cerca del eje? ¿Okay? Yo sé que tiene la misma velocidad angular, pero la velocidad lineal es la misma, es la pregunta. ¿Cuál tiene mayor velocidad? ¿Una mosca cerca del eje de rotación o una mosca lejos del eje de rotación? Estoy diciéndolo como una mosca, pero en realidad yo puedo pensar cualquier punto. Si yo quiero estudiar, no necesariamente tiene que haber alguien parado aquí. Si yo simplemente quiero saber cuánto es la velocidad lineal de un punto específico de la regla, ¿okay? Yo quiero saber cuánto es esta v, tiene que haber una relación entre esto. Entonces, usualmente les digo, imagínense una partícula o un átomo de regla que está acá, pero creo que es más fácil de imaginárselo con la mosca, porque la mosca cuando va parada acá, pues
va girando junto a la regla, ¿verdad? Pero bueno, es el mismo ejemplo. Entonces, ¿cómo hago eso? Y eso es lo que, esas son las relaciones que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿cuál es la relación entre cinemática lineal y angular? ¿Ok? Entonces, tiene que haber una relación entre B, ¿ok? Y omega. Entonces, aquí simplemente ese es básicamente el mismo dibujo del libro, ¿verdad? ¿Ok? El mismo dibujo del libro. Entonces, nos dicen a nosotros que hay un cuerpo, ¿verdad? Una masa con una forma cualquiera que está girando alrededor de un punto que es este, ¿verdad? Ahí este de acá. Y que nosotros queremos estudiar específicamente cuál es la velocidad lineal que tiene una partícula de esa masa, ¿verdad? Que está aquí. ¿Cuál es esa V? Nosotros sabemos, ¿ok? Yo sé que esa masa está girando con una velocidad angular omega z. ¿Y qué otra cosa puedo medir? Bueno, si este es el eje de rotación, solo me disculpan un poco por acá. Ahí se mira más claro. Si ese es el eje de rotación, yo puedo describir cuánto es la distancia R, un radio R, ¿verdad? Con respecto al origen. Y conforme se mueve la paleta, que es algo que esta masa azul, ¿verdad? Que es algo que yo no puedo, no, lastimosamente este no tiene para simular la rotación. Pero ustedes imaginen lo que va rotando, ¿verdad? Conforme va rotando, esta partícula verde se va moviendo también, ¿verdad? Y va a describir un movimiento en forma de círculo, ¿verdad? Alrededor de ese círculo celeste que ahorita estoy básicamente punteando en verde. Se va a mover en ese círculo. Entonces, básicamente, si yo quiero saber cuánto es la velocidad, ¿cómo calculábamos velocidad? O bueno, en vez de decir velocidad, porque velocidad es el vector, si se fijan aquí no tiene el símbolo vectorial, es la rapidez. ¿Cómo puedo calcular yo la rapidez? Bueno, yo decía que era distancia, ¿verdad? Distancia o la magnitud del desplazamiento sobre tiempo. ¿Ok? En términos de cálculo, ¿verdad? Es la derivada de esa cantidad, que es el desplazamiento o la distancia, ¿verdad? Sobre el tiempo. Bueno, con respecto al tiempo. Entonces, fíjense bien, la distancia que viaja este pedacito, ¿verdad? ¿Es cuánto? Cuando da una vuelta completa es S. Entonces, básicamente les estoy diciendo yo que esta V, esa rapidez lineal de esa partícula, yo la podría calcular haciendo la derivada de ¿quién? De S con respecto al tiempo. En este caso, eh, pongo S, pero recuerden que S no necesita hacer el círculo completo. Por ejemplo, si el movimiento es desde aquí hasta aquí donde está marcado, y esta fuera mi S, esa es la distancia recorrida, ¿verdad? ¿Cómo puedo escribir yo S? Bueno, yo la puedo reescribir como la derivada de ¿quién? De R por teta, y teta va a ser ¿quién? El ángulo que se desplazó, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Como esta partícula está fija en ese punto, conforme se va moviendo, hace una trayectoria circular, ¿verdad? Entonces eso quiere decir R, el radio, es la distancia que tiene con respecto al origen, es constante. Por lo tanto, ese radio puede salir de la derivada y yo tengo de teta de t. Y aquí llego a la expresión de que V es igual a R por la derivada de teta con respecto al tiempo es omega. ¿Okay?
Y esta es la relación, ¿ok?, que hay entre la velocidad lineal, y la velocidad angular. No es lo mismo, ¿verdad? La velocidad angular, hay que recordar, la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. Al final, cuando yo le multiplico el metro, esto queda, la conversión es de metros a radianes, básicamente, y esto directamente así, con solo multiplicarlo por una cantidad de metros, ¿verdad? Me queda en metros sobre segundo. Y entonces no es lo mismo, ¿verdad? Vean que no es lo mismo. Entonces, ¿es la misma velocidad lineal para cada punto de la paleta? Definitivamente no. La velocidad angular sí. ¿Por qué? Porque al moverse de aquí a acá barrieron el mismo ángulo, tuvieron el mismo desplazamiento angular. Entonces, angularmente hablando, hicieron el mismo movimiento. O sea, tuvieron la misma velocidad angular. Pero cuando yo hablo en términos de cinemática lineal, ¿verdad? Si yo quiero estudiar, quiero buscar un color diferente, este rosado puede ser. Una partícula que está acá, que se mueve de aquí hasta acá, barre el mismo ángulo. Pero ¿qué pasa con este pequeño radio de acá? Voy a poner R minúscula solo porque sí, porque es menor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tiene mayor velocidad lineal? ¿El que está más cerca o el que está más lejos del eje de rotación? El que O está más más rápido. lejos, el radio es mayor. Exacto. ¿Y de dónde viene esto? Recuerden, velocidad lineal o rapidez, mejor dicho, porque al final esto no lo estoy calculando vectorialmente, ¿verdad? Solo está la magnitud. Rapidez es que es una distancia recorrida, ¿verdad? Entre un tiempo al final. Son metros sobre segundo. Y entre estos dos, el rosado y el rojo, ¿cuál recorrió más metros? El rojo, ¿verdad? Este camino es más largo que este camino. Pero si la paleta está girando de aquí a acá, me muevo, digamos, en un segundo, ¿cuánto le toma a este moverse de aquí a acá? En el mismo segundo, porque toda la paleta va rotando en conjunto. Pero esta distancia es menor que esta distancia. Por lo tanto, la velocidad lineal es mayor en cuanto más nos alejamos del eje de rotación, ¿verdad? Y aquí les pongo un ejemplo, ¿verdad? Este es un juego típico, ¿verdad? Antes había uno de estos en el Pizza Hut de aquí, ¿cómo se llama? De Toncontín, yo recuerdo porque, bueno, vivo, digamos, por esta zona, entonces ahí es a donde iba a veces, ¿verdad? Entonces, no sé si, bueno, si ustedes están en este aparato, en este juguete, no sé cómo se llama, al final la pregunta es, ¿dónde es más fácil mantenerse parado, creen ustedes? Si yo me agarro de los tubos, imagínense que hubiera tubos aquí en medio, ¿creen que es más fácil quedarse agarrado, verdad? ¿En un lado central o en un lado a los extremos? En el centro. En el lado central. En el lado Hasta se central. marea menos. ¿Por qué? Porque cuando vamos más afuera, en realidad nos estamos moviendo más rápido, ¿verdad? Sí, estoy recorriendo el mismo ángulo. Con los dos niños recorrerían el mismo ángulo, digamos, cuando hay un movimiento. Pero este niño en el que está afuera, ¿verdad? Digamos, si yo recorro este ángulo, acá, esta distancia que recorre este niño es mayor que la distancia que recorre este niño, a pesar de que los desplazamientos angulares sean los mismos, ¿verdad? Y ustedes lo pueden comprobar fácilmente, ¿verdad? Si yo vengo y calculo, ok, ¿cuánto es la velocidad del niño 1? B1 sería igual a R1 por omega Z. Omega Z es común para los dos niños, pero ¿cuánto es entonces B2? B2 sería igual al R2 por el omega Z, que este es el mismo. Si este es el mismo, pero este es mayor que este,
la conclusión, obviamente, ya la dijimos antes, ¿verdad? Es que V1 es mayor que V2. Por lo tanto, es más fácil o sentimos más fácil ir en el centro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el otro lado nos vamos moviendo más rápido, el irnos moviendo más rápido, nosotros tenemos, por inercia, ¿verdad? Vamos a sentir un jalón más fuerte, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Hasta ahorita solo mencioné velocidad, la relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal. Pero recuerden, bueno, esto lo dejé en un video, lo tuvieron que haber visto, pero vamos a ver, aquí está. Que aquí, cuando nosotros vimos movimiento circular, lo vimos de forma uniforme. O sea que solo había un tipo de aceleración. A pesar de que el movimiento sea circular uniforme, ¿verdad? Que eso lo que quiere decir es que la rapidez es constante, no quiere decir que la velocidad sea constante, porque va a cambiar, la velocidad, que es un vector, va cambiando de dirección, correcto. Entonces, no es lo mismo tener esta velocidad acá, que es 10 metros sobre segundo, en dirección Y, a tener esta velocidad acá, que es 10 metros sobre segundo, en menos X. Cambió la velocidad. Si cambió la velocidad, significa que hay aceleración. Entonces, esto ya lo vimos acá, que hay la misma aceleración, yo la puedo dividir en componentes. Una componente que es radial, ¿ok? Y que esa componente radial va a corresponder únicamente al cambio de dirección que tiene la velocidad, y una componente que es tangencial al círculo que se describe. Entonces, como es tangencial y va en la misma dirección que la velocidad, entonces, esa componente tangencial es la responsable en el cambio de magnitud de la velocidad. En este momento, cuando vimos esto, o cuando ustedes lo tuvieron que haber visto en el video, ¿verdad? Solo se definió cuánto vale la aceleración radial. Y nosotros llegamos a que la aceleración radial es v cuadrado y la velocidad lineal al cuadrado sobre r. Punto. Y esa es la aceleración radial. Y esa aceleración, que es una componente de la aceleración lineal, que nos da a nosotros qué tan rápido está cambiando la dirección de la velocidad. Por otra parte, yo les dije, bueno, se mencionó que puede existir aceleración tangencial. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay un movimiento circular, pero el objeto va aumentando velocidad? ¿Ok? Bueno, rapidez, ¿verdad? Entonces tendríamos que encontrar cuánto es la aceleración tangencial, cosa que no encontramos en ese momento, ¿verdad? Porque para encontrar la aceleración tangencial teníamos que encontrar la derivada de la magnitud de la velocidad o de la rapidez, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Y en esos momentos no teníamos esta expresión de magnitud de la velocidad. Pero ahora sí. Entonces ahora para cualquier tipo de movimiento circular, bueno, no de movimiento circular, sino de rotación, nosotros podemos encontrar las dos componentes de la aceleración lineal, recordando que dependiendo del tipo de movimiento puede existir una aceleración radial, esa siempre va a existir, ¿verdad? Pero si el movimiento es acelerado como tal, o bueno, la aceleración angular no es constante, mejor dicho, entonces también va a haber una aceleración tangencial. ¿Ok? Vamos a tener las dos componentes si el movimiento no es con aceleración constante. Si el movimiento es con aceleración constante, pues vamos a ver que en realidad esa tangencial va a ser igual a cero. Pero la aceleración en general, ¿verdad? El vector aceleración va en alguna dirección hacia adentro del círculo, ¿verdad? Y nosotros usualmente vamos a dividir las componentes entre una que es radial y la otra que es tangencial. Ya habíamos encontrado anteriormente esto, entonces, ¿cómo encuentro la relación con las unidades que ya tengo yo? Ah, bueno, yo sé que la aceleración radial es v cuadrado, y v cuadrado es ¿cuánto? Es r omega al cuadrado sobre r. Entonces, la aceleración radial en términos de variables angulares me queda como r omega cuadrado, ¿ok? Y me queda siempre metros, R en metros, y este radianes sobre segundo. El radianes sobre segundo cancela con el metro, ¿verdad? Y me queda simplemente siempre en metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Y esta es la fórmula
que tiene la aceleración radial. ¿Cuál es la aceleración radial? Es la componente de la aceleración que va a lo largo del radio que define el movimiento circular, digamos, en este caso de este punto de acá. Aquí está el radio, ¿verdad? Este sería el radio. Entonces, va a lo largo de esa dirección. Ahora, ¿cómo definíamos la aceleración tangencial? Ya habíamos dicho, es la derivada de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. Antes no teníamos cuánto valía esa magnitud de la velocidad. Pero ahora yo sé que la magnitud de la velocidad o la rapidez es esto. Es esto, ¿verdad? R omega. Entonces, esta aceleración tangencial es la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De R omega Z. Bueno, le voy a poner R mayúscula. Ah, ya la tengo como R minúscula. A veces uso R mayúscula, a veces uso R minúscula, pero simplemente sepa que la R, simplemente es porque se me va, ¿verdad? La R que introduzco acá quiere decir la distancia entre el eje de giro y el punto de estudio, ¿verdad? Aquí tengo una R mayúscula, por ejemplo, R mayúscula debería de ser porque estoy usando mayúscula acá, ¿verdad? Para que se entienda. Y el libro le pone minúscula, pero da igual, o sea, no tiene un significado especial, simplemente es que a mí me gusta ponerle mayúscula. R por omega. R, así como dijimos la vez pasada, conforme se va moviendo esta de acá, digamos, cuando ya va por acá, la R no ha cambiado. Esa permanece constante, ¿verdad? ¿Por qué digo que permanece constante? Porque eso va implícito en el nombre del capítulo. El cuerpo es rígido. Entonces, no se van a mover. No se van a mover, digamos, los puntos de la masa del cuerpo que estoy estudiando. Si el cuerpo fuera deformable, entonces ahí sí, ¿verdad? No necesariamente este punto que va acá no va a ir ahí cuando ya haya girado, puede ir como por acá, ¿verdad? Pero para nosotros va a ser un cuerpo rígido, ¿verdad? Y a menos de que el ejercicio, hay ejercicios bien específicos en los cuales, digamos, si es el caso de la mosca, ¿verdad? Y me dicen a mí que la mosca pasa de una posición A a una posición B, simplemente hacemos los dos cálculos separados, ¿verdad? Pero ninguno nos va a hacer eso de que vamos cambiando de radio en el mismo tiempo que vamos girando, ¿verdad? No vamos a calcular cosas así. Entonces este radio va a ser constante para nosotros. Sale de la derivada. Y esta sería R por la derivada de ¿quién? De omega Z con respecto al tiempo. Pero ¿quién es la derivada de omega Z con respecto a tiempo? Bueno, esa no es nada más y nada menos que la aceleración angular. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nosotros las dos componentes y esta de nuevo metros sobre segundo cuadrado, porque este es en radianes sobre segundo cuadrado. Por metro me da metros sobre segundo cuadrado. Aquí tengo yo ya las dos componentes de la aceleración. Ahí dependiendo, algún ejercicio viene y me puede decir a mí, calcule la aceleración radial que tiene un punto que está a tantos metros del eje de giro. Entonces calculen la aceleración radial que está a tantos puntos del eje de giro. O me pueden decir a mí, calcule cuánto es la aceleración tangencial que tiene a tantos puntos del metro de giro, del eje de giro. Calculo esta, cuánto es la aceleración tangencial. En otros casos me van a decir a mí, calcule la aceleración del punto que está a tantos. Entonces recuerden, la aceleración es, recordemos que es un vector, ¿verdad? Entonces, esta es la aceleración y tiene componente que es tangencial y componente que es radial. Entonces, para encontrar cuánto es la magnitud de esta aceleración, simplemente hago raíz de a radial al cuadrado más a tangencial al cuadrado. ¿Ok? Y si el ejercicio no me pide ninguna de esas dos y me pide en realidad aceleración angular, pues ahí depende de los datos que es. Si me han dado aceleración tangencial, despejo para aceleración angular de acá. Si no me han dado datos de este tipo, entonces tendríamos que ir nosotros a estas fórmulas y encontrar a partir de una de estas cuánto es alfa. Entonces tienen que saber identificar cuando nos están pidiendo
Cuando nos están hablando de variables lineales, cuando nos están hablando de variables angulares, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de aceleraciones, si me están pidiendo la radial, la tangencial o la aceleración como tal. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Ok, vamos a ir aquí, ¿verdad? Entonces ahora ya vamos a la parte de energía en el movimiento de rotación. Entonces aquí vengo yo y les digo, viene este trompo y el trompo está rotando con respecto a un eje, ¿verdad? Que pasa por acá. Ok, este es el eje, digamos, Z, el eje de rotación. Entonces el trompo va girando en esta dirección, omega Z, ¿verdad? Entonces, el trompo está girando en su lugar, o sobre, no sé cómo se dice, en inglés se diría algo por el estilo. Por eso dije en su lugar. ¿Ok? A lo que me refiero con eso, el trompo no se está trasladando. Vengo yo, tiro el trompo cae al suelo, no se mueve, o sea, no se traslada, no se mueve de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de ningún lado, solo está girando ahí, sin trasladarse. Sin embargo, sí va a poseer energía cinética. ¿Por qué? Porque hay movimiento de rotación. No podemos ignorarlo, ¿verdad? No puedo ignorar que hay movimiento. ¿Y qué era energía cinética? Era energía debido al movimiento. Y hay movimiento. O sea, no hay traslación, pero no significa que no haya movimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Yo les digo que vamos a modelar el trompo como un cuerpo compuesto por n masas. Usualmente uso la palabra partícula, pero masa puntual, digamos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que imagínense que ustedes puedan ver este trompo a un nivel, qué sé yo, subatómico y vieran cada átomo del trompo, ¿verdad? Entonces yo puedo ver que aquí hay un átomo del trompo. ¿Y qué pasa con ese átomo del trompo? Ese átomo del trompo está a una distancia, si ese es el átomo 1, ¿verdad? Está a una distancia R1 y va a describir un movimiento circular, correcto. O sea, va a tener una velocidad V sub 1 que está relacionada con el omega Z. No sé si creo que no es el mejor color, ¿verdad? ¿Será negro? Sí, ¿verdad? Negro se mira mucho mejor. V1. Pero yo también puedo ver el átomo 2, que digamos que es uno que está por aquí abajo. Ese átomo 2 está a una distancia R2 del eje de giro. Va a estar definido por un movimiento circular alrededor del eje de giro, ¿verdad? Da vueltas alrededor de un círculo. O sea, si yo lo mirara desde una vista superior, ¿verdad? Aquí sería el centro del trompo y este es el átomo y hace un movimiento circular alrededor de ese eje, ¿verdad? Aquí como está en 3 dimensiones, pues no se mira tal vez así. Entonces, ese es R2 y este va a tener una velocidad, digamos, V sub 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Va a haber un P3, bueno, una partícula 3, hasta llegar, ¿verdad? A una partícula P sub n. O sea, ustedes imagínense que nosotros pudiéramos ver todas las partículas, todos los átomos, ¿verdad? Que hacen al trompo. Cada átomo va a estar girando alrededor de ese eje, ¿verdad? Entonces cada uno va a estar definido por un movimiento circular. Entonces básicamente es que nosotros llenáramos esto de puntos, ¿verdad?
Y ya he llenado yo todos los espacios, toda la materia del trompo, ya la describí a base de puntitos, ¿verdad? Entonces, individualmente, cada uno de esos átomos tiene una energía cinética, ¿verdad? Porque tiene una rapidez B. Tiene una rapidez B. El trompo no tiene una rapidez B, ¿verdad? Porque el trompo no lo miro trasladándose. Entonces, no puedo encontrar la energía cinética a primera instancia del trompo así nomás. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo sé que el trompo está conformado por todos sus átomos. Cada uno de sus átomos está en un movimiento circular y lleva una velocidad v sub n. Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo yo es que la energía cinética del trompo, solo voy a poner K, va a ser igual a la energía cinética del primer átomo o de la primera masa puntual que yo definí, más la energía cinética del segundo, más la del tercero, más la del cuarto, más la del quinto, hasta llegar al enésimo, al n, ¿verdad? Al último, que no sabemos cuántos son, por eso pongo enésimo, a la enésima masa puntual. ¿Ok? Y si yo vengo y sumo todas esas energías cinéticas, son la energía cinética del trompo, ¿verdad? Es como que yo antes tuviera dos cajas, ¿verdad? O yo tenga un sistema con una polea, ¿verdad? Dos cajas. Yo les quiero decir cuánto es la energía cinética del sistema. Sería la energía cinética de la caja 1 más la energía cinética de la caja 2. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuál es el sistema? El sistema es todo el trompo. Y todo el trompo está conformado por esas n partículas que yo me acabo de inventar. Pero si yo las sumo todas, es la energía cinética del trompo. Entonces, vamos a ver cómo se mira esto, ¿verdad? Ese es lo que vamos a desarrollar. Entonces, esta K, que es la K de todo el trompo, va a ser un medio de la masa, ¿ok? La masa 1. Digamos que no necesariamente cada átomo del trompo tiene que tener la misma masa, por B1 al cuadrado más un medio de M2 por B2 al cuadrado más, y sumo todas hasta llegar a la última, que le voy a llamar la N, ¿verdad? Enésima partícula. Pero bueno, yo sé que el trompo se mueve con omega Z y yo acabo de ver justo antes de llegar acá que la velocidad lineal es igual a R omega. Entonces, cada una de estas yo la puedo escribir como R1 omega Z, R2 omega Z, R sub N omega Z. Entonces, con eso, yo llego a esta expresión, ¿verdad? K es igual a un medio de la masa 1 por R1 cuadrado omega Z cuadrado más un medio de la masa 2 por R2 cuadrado omega Z cuadrado. Fíjense bien que este de acá, bueno, en realidad esto también, es factor común en todos los términos. El un medio es un número, entonces es un factor común. El omega Z al cuadrado es común porque a pesar de que cada una de las partículas, cada uno de los átomos tiene velocidad lineal diferente, el trompo en sí tiene una velocidad angular que es común para todo el trompo. ¿Ok? Entonces ese
omega z es el mismo para todos, ¿verdad? Así como cuando nosotros dijimos del disco, ¿verdad? Cuando el disco está girando, el omega z es igual para cualquier punto del disco. Lo mismo pasa con el trompo. El omega z es igual sin importar a qué distancia estoy yo, porque el omega z lo que mide es cuánto es el ángulo que voy barriendo, no cuánto es la distancia que voy girando. Entonces, yo puedo sacar eso como factor común, básicamente, y me va a quedar algo por el estilo, ¿verdad? A igual a un medio de M1 R1 cuadrado más M2 R2 cuadrado más M sub n R sub n al cuadrado. Lo escribí de esta forma para que mantenga la forma, ¿verdad? Literalmente la forma. Un medio multiplicado por una cantidad, ¿verdad? Que si se fijan, esa es una sumatoria, ¿verdad? M por R cuadrado, pero cada una va corriendo el índice. Primero es 1, M1, R1. Luego es 2, M2, R2. Entonces eso lo puedo reescribir como una sumatoria, ¿verdad? Entonces yo puedo renombrar esto, ¿verdad? Y a eso llamarle, o bueno, antes de eso lo voy a escribir aquí abajo, ¿verdad? Que K, que es un K de qué? De rotación, ¿verdad? Porque es el K debido a la rotación del trompo, es igual a un medio de esto, que yo lo puedo escribir como la sumatoria de I igual a 1 hasta N de M sub N R sub N al cuadrado multiplicado por omega z al cuadrado. Esta sumatoria, ese signo, ¿verdad? Creo que ustedes ya lo deberían de haber visto, por lo menos en cálculo 2, ¿verdad? Ya para este punto, pero eso significa, este es el índice que va corriendo, ¿verdad? Y empieza en 1 y termina en n, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos sumando? Es esta cantidad. Entonces, primero, I igual a 1 significa M1, R1 al cuadrado, más, corro el índice, N igual a 2, ¿verdad? M2, R2 cuadrado, más, hasta llegar al enésimo, ¿verdad? O sea, si fueran 3 partículas, sería M1, R1 cuadrado, más M2, R2 cuadrado, más M3, R3 cuadrado. Una forma compacta de escribirlo. Y esto de acá, fíjense ustedes, yo les voy a hacer rápidamente cómo era aquí, solo para cómo era la energía cinética, un medio de quién, de la masa por la rapidez al cuadrado. Aquí tengo rapidez al cuadrado, aquí tengo rapidez angular o velocidad angular, lo mismo, ¿verdad? Son sinónimos al final de cierta forma, al cuadrado. Aquí tengo un medio y aquí tengo un medio. Aquí tenía masa y aquí tengo otra cantidad, que no es la masa, pero que en rotaciones esta cantidad me va a servir a mí como la masa. ¿Ok? Y le vamos a poner un nombre, obviamente. Entonces, la energía cinética de rotación es igual a un medio por esa cantidad que le vamos a llamar I por omega z al cuadrado. Fíjense, tiene la misma forma. Un medio, término de masa, o mejor dicho, término de inercia por omega z, por velocidad al cuadrado. Donde, entonces aquí ya está definido, momento, esa I es momento de inercia y está definida como la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, ¿de quién? De M sub N, M sub I es mejor dicho, ¿verdad? Aquí le puse N, NI, N, pero en realidad el índice que va aquí es el índice que va corriendo, que es el de abajo. M sub I por RI al cuadrado. Y a eso le llamamos momento de inercia. Y esto básicamente es el equivalente, entre comillas, ¿verdad?
a masa en movimiento rotacional. Al final, ¿qué era la masa? La masa era una cantidad, ¿verdad? Que me decía a mí qué tan difícil es, ¿correcto? Qué tanta inercia, ¿verdad? Qué tanta resistencia al cambio. Esa era la definición directa, creo que di, ¿verdad? Que la masa es una cantidad que me mide la resistencia al cambio de estado de movimiento. Una resistencia, o sea, como una medición de la inercia, ¿verdad? Entonces, básicamente, si yo tengo un objeto que no es muy masivo, es más fácil acelerarlo, porque no pone tanta resistencia al cambio de estado de movimiento, ¿correcto? Y en cuanto más masivo es el cuerpo, más difícil va a ser que nosotros lo aceleremos. ¿Por qué? Porque hay más resistencia o más oposición, ¿verdad? Al cambio de movimiento. Bueno, va a ser lo mismo en rotaciones, solo que ahora no me importa solo qué tan pesado es el objeto para saber qué tan resistente a cambios de estado de movimiento en forma de rotación es. También me importa cuánta distancia tiene del eje de giro. ¿Ok? Y aquí yo les puedo dar un ejemplo súper sencillo, ¿verdad? Ustedes pueden ir a su casa y agarrar una escoba. O bueno, algún objeto que sea relativamente pesado. Pero digamos una escoba. Yo creo que una escoba es suficiente. Y agarran la escoba desde el centro y la giran en el aire. Bueno, ya sea un giro horizontal o cualquier tipo de giro, pero la giran. Ahora agarren esa misma escoba y en vez de agarrarla con su mano y hacer el giro desde el centro, intenten agarrarla desde el extremo opuesto a donde está la cabeza de la escoba, donde están las mechas, ¿va? O sea, sí creo que me doy a entender, ¿verdad? Digamos, esta es la escoba. Entonces primero les digo, agárrenla de aquí y hagan cualquier tipo de giro, ¿verdad? Y lo intentan hacer. Y luego agárrenla de acá e intenten hacer el mismo giro. Con el mismo esfuerzo, ¿verdad? Yo sé que la escoba no es un objeto tan pesado como para que ustedes el esfuerzo, no puedo hacer ese giro. Entonces intenten hacerlo con la misma fuerza que lo hacían antes, digamos. ¿De qué lado es más fácil girar la escoba? ¿Desde el centro o desde la orilla? Del centro. Del centro. ¿Por qué? Porque fíjense bien, la inercia, que es quien me mide a mí, bueno, que es la medición de qué tanta inercia hay, ¿verdad? Qué tanta resistencia al cambio de movimiento hay. La inercia no se mide únicamente con la masa, se mide también con la distancia al eje de giro. ¿Qué pasa cuando nosotros la agarramos del centro? La cabeza, que es a donde hay más masa, está más cerca del eje de giro. Cuando yo la agarro desde la orilla, la cabeza está mucho más lejos. O sea, eso significa que el momento de inercia cambió, a pesar de que es el mismo objeto. ¿Ok? Entonces va a ser más difícil. Y aquí les tengo un ejemplo, una comparación rápida. ¿Qué digo comparación, verdad? Entonces yo calculo cuánto es la energía, les digo, esta es la energía cinética de traslación, la que ya conocemos. Le pregunto, ¿cuánta energía cinética se necesita para pasar desde el reposo, o sea, velocidad igual a 0, a 2 metros sobre segundo si yo tengo una caja de 1 kilogramo, ¿verdad? Entonces, calculo cuánto es el cambio de energía cinética. La inicial es igual a 0. Y al final el cambio de energía cinética es simplemente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si la masa es 1 y la velocidad es 2, me va a quedar como 2 joules. Entonces, si yo quiero mover una caja de 1 kilogramo de 0 a 2 metros sobre segundo cuadrado, ocupo 2 joules de energía. Ocupo hacer un trabajo de 2 joules de energía para moverla. Luego, ¿qué pasa si la masa yo la hago 4 veces más? 4 veces más. Y de nuevo, la quiero mover desde reposo hasta 2 metros sobre segundo cuadrado. Va a ser la misma expresión, energía inicial igual a 0. Entonces el cambio de energía es un medio de la masa, que es 4 por velocidad al cuadrado, que sería 4 también, pero como está dividiendo, me queda 8. Entonces ahí se mira, ¿verdad? Ocupo más energía, ¿verdad? Cuando digo ocupo más energía es sinónimo de decir es más difícil mover una caja de 4 kilogramos a la misma velocidad.
desde el reposo a la misma velocidad simplemente porque es más pesada. Y aquí les pongo un ejemplo similar. Dice, ok, la energía de rotación es un medio de I omega cuadrado. ¿Cuánta energía se necesita para pasar desde el reposo a 2 radianes sobre segundo? Y aquí les digo que yo tengo dos pesas, ¿verdad? Y las pesas, en este caso, harían el centro de masa de la pesa, ¿verdad? Que está por acá y que está por acá. Si yo los giro de esta forma, no sé si entienden lo que estoy diciendo, agarro los dos discos, ¿verdad? Los dos discos de pesas, los pego cara a cara y yo los agarro desde arriba y estoy intentando hacer un giro desde arriba. Entonces, el centro de masa del disco, digamos, está aquí en el centro. Entonces, esa es la posición del disco. Cada uno de los discos haría un movimiento, o el centro de masa de cada uno de los discos haría un movimiento circular. Y les digo que el centro de masa de cada uno de los discos está a 1 metro. Entonces, calculo el momento de inercia. En este caso, puedo modelar, ¿verdad? Ok, puedo modelar el disco como una masa puntual situada en el centro de masa y el centro de masa hace un movimiento circular, ¿correcto? Entonces yo puedo venir, ¿ok? Y hacer I igual a un medio del momento de inercia. Bueno, perdón, este es el momento de inercia. Cada una de las masas o de las pesas pesa 0.5 kilogramos, entonces sería 0.5 kilogramos por la distancia que es 1 más 0.5 kilogramos por la distancia que es 1, me da 1 kilogramo por metro cuadrado. Esa es la unidad de momento de inercia. Si yo calculo ahora el cambio energético, me da los mismos 2 joules. Entonces, para mover estas dos pesas de 0.5 kilogramos cuando están pegaditas, ocupo 2 joules para moverlas. Y aquí les hago el cambio. Imagínense que yo le pongo una barra en medio y que la barra no pesa nada. La barra no me interesa ahorita. Pero al hacer eso, yo muevo cada una de las pesas a 2 metros, o sea, los centros de masa de las pesas están ahora a 2 metros del eje de giro y yo la quiero girar por acá. Ahí es bien fácil, creo yo, de ver. ¿Creen ustedes que es más fácil agarrar dos discos y girarlos así cuando están pegaditos o cuando yo vengo y les pongo una barra y los quiero girar así? Definitivamente que se siente más difícil esto y lo podemos calcular. ¿Cuánto es el momento de inercia? Sería 0.5 por 2 metros al cuadrado más 0.5 por 2 metros al cuadrado. O sea que el momento de inercia aquí sería 4 kilogramos por metro cuadrado. A pesar de que las masas son las mismas, el momento de inercia cambió simplemente con cambiar la distancia del eje de giro. ¿Y qué significa eso en términos de energía? Cuando yo hago el cálculo, que ahora ocupo 8 joules para hacer ese movimiento, ese mismo movimiento. La masa no cambió, pero sí cambió la cantidad de energía que ocupo. O sea, sí cambió el hecho de que es más difícil girar este sistema así que lo que es girarlo así, a pesar de que son las mismas masas. Claro, si yo le pongo más peso, también me va a costar más. ¿Por qué? Porque el momento de inercia depende no solo de la masa, pero también de R, ¿verdad? Entonces, ahí está la respuesta y ustedes pueden probarlo con cualquier objeto, cualquier barra, si tienen una pesita, ustedes en su casa pueden hacerlo, intentar girarla desde el centro, intentar girarla desde una de las orillas y definitivamente que deberían de sentir la diferencia. Ocupan más esfuerzo cuando ustedes el eje de giro está más alejado de la distribución másica del objeto que están intentando hacer girar. Como que les diga, hagan girar un martillo desde el centro, es más fácil que hacer girar el martillo desde la orilla, ¿verdad? Bueno, ya solo nos quedan 1 minuto, ¿verdad? Entonces, vamos a parar aquí básicamente. Solo quiero concluir con este pedacito y mañana rápido miramos el teorema de ejes paralelos, súper sencillo, y luego hacemos ejercicios. ¿Ok? Entonces, para finalizar, ya quedó claro qué significa el momento de inercia. Es el equivalente de la masa, ¿verdad? Para mí, antes tenía velocidad angular, velocidad lineal, ahora tengo velocidad angular. Antes tenía aceleración, ahora tengo aceleración angular. Antes tenía masa y la masa me indicaba ciertas cosas, ahora tengo momento de inercia. Y bueno, ustedes dirán,
Pero eso, bueno, incluso en mi ejemplo de las pesitas, yo tuve que modelar estas, digamos, como una masa puntual. Y esto viene a partir de asumir que son masas puntuales, como en el trompo, ¿verdad? Pero la verdad es que en los ejercicios a mí no me dicen cuántos átomos tiene el trompo para que yo haga ese cálculo. Y en efecto, no. Si nosotros tenemos un sistema de masas puntuales, ustedes van a calcular el momento de inercia así. Si no, ¿qué les tocaría hacer? Bueno, si es una distribución continua, la sumatoria pasa a ser una integral y sería la integral de r cuadrado, donde r es un vector que va desde el origen hasta cualquier punto del cuerpo por un diferencial de masa, que esto es la sección 2.6, ¿ok? Que esto simplemente se los pongo como información, esto no se evalúa. Esto específico de acá, ¿verdad? Solo es para que sepan de dónde sale. Entonces, si nosotros venimos y nos ponemos a hacer esas integrales para algunos cuerpos comunes, llegan a la tabla 9.2. Y por ejemplo, aquí tienen una barra, una varilla delgada, girando alrededor de un eje que pasa por acá, ¿ok? Y está al centro de la varilla. El momento de inercia es 1/12 de la masa por la longitud de la varilla al cuadrado. Y así de sencillo. No ocupan saberlo, ustedes tienen la tabla. Entonces, si ustedes tienen un ejercicio donde aparece una varilla, toman esto como momento de inercia. Ahora, si tienen la misma varilla, pero ahora está girando alrededor de una de sus extremos. Bueno, entonces el momento de inercia de esa varilla es 1/3 de m por L cuadrado. Y si comparo este con este, es la misma figura, ¿verdad? Tienen la misma masa, pero este tiene mayor momento de inercia. Es más difícil girar la varilla desde la orilla. Si es una plaquita, ¿verdad? Que está girando alrededor del centro por un eje que pasa por acá, 1/12. Si es una placa rectangular, que es como una puerta, digamos, 1/3 de m por a cuadrado. Y aquí ustedes tienen los valores dependiendo del cuerpo que les presente el ejercicio. Puede ser un cilindro hueco, ¿verdad? Puede ser un cilindro sólido que está girando alrededor de un eje que pasa desde arriba, bueno, que lo atraviesa de esta forma. Puede ser un cilindro hueco de pared delgada. Puede ser una esfera sólida. Puede ser una esfera hueca de pared delgada. Esos son los que les van a poner en ejercicio. Si le ponen una figura que no es como esta, ustedes tendrían que tal vez pensar un poquito, pero de ninguna forma nos vamos a poner. Hay maneras, ¿verdad? De calcularlo, ¿verdad? Vamos a ver si hacemos un ejercicio así. Pero en ninguno de los casos vamos a tener que calcularlo por medio de la integral. La mayoría de los ejercicios o les van a dar el momento de inercia o o es uno de estos objetos. Entonces solo lo toman como un dato. Y bueno, por último, ahora ya sabemos cómo calcular la energía de rotación. Y ahora no cambia absolutamente nada con ejercicios que nosotros teníamos anteriormente. ¿Qué sucede si yo tengo un sistema que tiene una polea y dos cajas? Antes solo tomaba la energía de este y la energía de este. Pero ahora si a mí me dan la masa y los datos de la polea es un tercer cuerpo que está rotando. Entonces la polea tiene una carga rotacional. Y también puedo calcular cuánto es su energía potencial, ¿ok? Medida a partir de su centro de masa hasta donde yo tenga mi eje de referencia. ¿Y cómo cambia esto en mis ejercicios? Pues no cambia en realidad en nada, porque yo voy a usar cualquiera de los métodos que ya tenía. Ahora que ya conocemos la expresión de K para cuerpos que rotan, podemos aplicar cualquier técnica de teorema trabajo-energía, conservación de la energía cuando hay pérdida de energía por medio de fuerzas no conservativas. Cualquiera de esas la puedo aplicar con el hecho de que ahora tengo que recordar, si eso está girando, tengo que considerar también la energía de rotación, la energía cinética de rotación de ese cuerpo. Si me dan la masa de una polea y esa polea está arriba, ¿verdad? Entonces, tengo que considerar la energía potencial gravitacional de la polea y la energía cinética de rotación de la polea.
¿Ok? Y eventualmente vamos a ver cómo hacer para considerar para cuerpos que están rotando, pero también se están trasladando. Como una llanta, ¿verdad? Que se esté moviendo alrededor del suelo. Está girando y se está moviendo. Vamos a ver después cómo se trabaja con eso. Eso va a ser todo por el día de hoy. Como les digo, mañana miramos el tema de ejes paralelos, que solo es esto. Es bien sencillo. Y bueno, si no hay consultas, muchachos, entonces nos vamos a quedar por aquí y pues continuamos el día de mañana. Que pasen una buena noche, muchachos. Buenas noches, Buenas Eric. noches.